Hola a todos, soy Schulz Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, voy a reseñar el sexto disco de estudio de esta banda conocida y legendaria española. Hablo de Barón Rojo, su disco titulado No Va Más, un trabajo que mostraba una etapa bastante complicada en el cenit de la agrupación. Esto lo digo en todo aspecto, a nivel de ventas habían caído mucho, ya no eran ni la sombra de esa popularidad que tuvieron con sus primeros discos. Digamos que después de Metamorfosis, Barón entraron en una etapa, como decirlo, más experimental y te diría que hasta comercial, llegaron a un mercado más mainstream. Dicha dirección musical trajo muchas críticas, la mayoría negativas. Decían que la banda había dejado atrás eso que los hizo famoso, ese estilo rebelde y una actitud revolucionista para los jóvenes en esa época, y ese heavy rock duro cuyas letras describían a una sociedad vulnerable y a un sistema decadente. La cosa que con la publicación de su cuarto disco de estudio, Hablo en un lugar de la marcha, la banda fue perdiendo notoriedad. Si me preguntas, En un lugar me parece un auténtico discazo, lleno de temazos como Cuerdas de acero e Hijos de Caín. Entiendo que no es un disco sólido, tiene ciertas inconsistencias. Luego la banda se puso aún más comercial, viendo al otro lado del charco, específicamente Estados Unidos, donde el hard, el hair y el glam metal la estaban rompiendo en ventas y popularidad, y Barón Rojo aprovechó en subirse en la moto de dicha corriente musical. Ya varias bandas europeas habían incursionado en dicho género, y ahí aparece Tierra de Nadie, que es un álbum que tiene mucho hard rock de cierto modo. Trata de recuperar ese estilo rebelde de esos primeros años de la banda. Es su promoción, todo puede servir para trepar. Pero es deficiente en inspiración, tiene buenos temas como La voz de su amo, Tierra de Nadie y Señor Inspector. La cosa que en Barón Rojo habían discrepancias que en cada álbum se iban agudizando aún más para ese momento. Habían dos bandos, los hermanos de Castro por un lado y Cherpa Hermes Calabria por el otro. Mucho se debe quizás a la dirección melódica que estaba tomando la banda, no había un acuerdo en común. Y entre comillas eso provocó las malas decisiones. Tierra de Nadie comercialmente tuvo un éxito relativo, si bien como lo decía tiene buenos temas, pero no era suficiente para levantar el vuelo del Barón. En mi opinión, a nivel de letras, Tierra de Nadie es bueno, tiene el sello inconfundible de Cherpa y su conocido gusto por la espiritualidad. A nivel melódico puede ser el problema, que no concuerda con sus primeros discos, es más, los tacharon de vendidos. Y llegamos a 1988. Tengamos en cuenta que la banda aún llenaba recintos, sobre todo en Latinoamérica, eran considerados dioses. La cosa que su compañía discográfica Chapa Discos prácticamente los obligaba a publicar un nuevo álbum por año, y tenían que meterse a componer al estudio. Ahora bien, la escena metalera española estaba en decadencia, y según el baterista Hermes Calabria, este LP fue grabado en un estado de depresión, en parte debido al trato injusto que recibieron por parte de su discográfica, Chapa, que pronto quebraría de cualquier manera. O sea, dicha situación afectó mucho la creatividad de los componentes. Es más, para Cherpa el material que tenían no era lo suficientemente bueno. O sea, dicha situación afectó mucho la creatividad de los componentes. Es más, para Cherpa el material que tenían no era lo suficientemente bueno para un álbum en sí. Pero contra todo pronóstico, los cuatro, dejando de lado sus diferencias, se pondrían a trabajar en la idea del disco. ¿Y por qué digo idea? Ante lo escaso del material se les ocurrió hacer un álbum conceptual. O bueno, esa era la intención, que se enfocaba en el tema de las apuestas y sus consecuencias. Tocado con un espíritu de rock fuerte, igual que todos, quizá la gente no lo ha visto un poco así, ¿no? Predecible desde la portada del disco y apreciable en varias de sus letras, pero yo creo que dicho concepto faltó que se elaborara de mejor manera o no me resulta tan convincente. A nivel de sonido podemos decir que la banda amplía la experimentación, cosa que en Tierra de Nadie y en un lugar de la marcha se notaba de una manera mínima. En este añaden instrumentos no tradicionales en el rock, o bueno, para ese momento como fue teclados, el banjo y el uso del violín. O sea, la banda lo que buscaba era no sonar tan genérico. Dentro de toda esa crisis creativa, el heavy metal era el elemento principal. Dicha mezcla resultó ser bastante interesante, las composiciones resultan ser muy inspiradas, la musicalidad notable, aunque la antigua química de la banda, bueno, entre ellos, estaba prácticamente desaparecida. ¿No? Porque mucha gente a veces habla mal de ciertos estilos rock y ni siquiera los conoce, ¿no? La verdad. Y bueno.
Y hablando de la portada o el artwork, representa de alguna forma la idea del disco. No es la gran maravilla, pero ese sentido de apuesta o riesgo a tal cosa está en la imagen. De igual manera el logotipo del varón que estaba en cada una de las fichas de apuesta. La tipografía es medio rara, y bueno, el disco contiene 10 temas, todo compuesto por los 4 componentes de la banda, más la señora de Cherpa, Carolina Cortés, y finalmente el sexto disco de Barón Rojo titulado No Va Más fue publicado el 15 de junio de 1988. Y el disco abre con Travesía Urbana. Para mí y para muchos es considerado un clásico de la banda. Con toda esa aura aur y esa onda heavy metalera lograron realizar un corte buenísimo, una estructura muy melódica que tanto guitarra, teclados suenan al unísono, que cuenta una historia épica con unos coros sobresalientes, un homenaje a su ciudad natal, Madrid. Dicho corte fue compuesto por Cherpa y su señora, tremendo los solos de la parte de en medio, en fin, una buena forma de iniciar este disco. Cansado de esperar otro corte potente de Varón, esta fue compuesta por los hermanos de Castro. Mencionar esos clásicos redobles de batería del señor Hermes que va marcando el ritmo del tema. Ese intervalo de Cherpa en el bajo, me parece interesante cómo la banda hace uso de los teclados para adornar a este corte. Debo mencionar que por momentos no me parece un tema 100% Varón. El Gladiador, compuesta por Cherpa y Carolina Cortés, iniciado por esos riffs, un hard rock potente, tiene buenos solos de guitarra en la parte media, la letra aborda el tema del fútbol, bueno, a los fanáticos o los ultra que viven con pasión dicho deporte, pero no de una manera desmedida como los famosos hooligans violentos, en fin, es enérgico. Le sigue En Tinieblas, compuesta por los hermanos de Castro. Te diré que es un corte muy Judas Priest, sobre todo de su etapa Defenders of the Faith. Lo digo por esos estribillos recontrapegadizos, más ese interludio de solos de guitarra, más los patrones repetitivos de batería. Mención aparte al señor Hermes brutal, esa melodía vocal de Carlos quizás con un tono más reflexivo. Yo destacaría la parte final, media psicodélica. Los domingos son muy aburridos, más allá del título que no estoy de acuerdo en absoluto, un corte instrumental disfrutable, o sea, no es la gran maravilla, pero tiene ciertos detalles, aunque tiene un rollo muy Gary Moore. Me parece genial cómo la banda pudo transmitir toda esa sensibilidad, a la vez darle ese toque nostálgico y melancólico. Ahora sí podemos decir que Barón Rojo no es solo hard rock ortodoxo. Yo voy siempre de frente. Voy a perder. Kamikaze, un verdadero temazo enérgico, veloz, potente. Muchos la considerarían genérica, pero ¿qué les puedo decir? A mí me encanta, la disfruto un montón. Y eso que yo no soy un fiel seguidor de la voz de Carlos de Castro, pero le pone toda esa onda. Quizás de todos los temas del disco, esta sea la más parecida a la época de Volumen Brutal, directa y con unos solos buenísimos. Nunca te das por vencida, negándote. Trampa y Cartón, otro tema con ese estilo aur, fue compuesta por los hermanos de Castro. Siendo sincero, no la consideraría destacable, es más, es bastante olvidable, tiene un buen solo en la parte media, pero hasta ahí. Continua nuestra conexión, el generador casi explotó. Carga y Descarga, compuesta por Hermes, Cherpa y Carolina Cortés, pues qué decir, otro tema infumable como el anterior. Quizás esta segunda parte del disco podemos notar las horas bajas que vivía la banda en cuestión de inspiración. Celtas Cortos, la verdad es un corte bastante raro o inusual, o sea, no me imagino a la banda tocando este tipo de temas cuando estaban grabando Larga Vida el Rock and Roll o Volumen Brutal. Pero dentro de su combinación bizarra encontramos un tema interesante, un hard rock fiestero con aires bluseros, Carlos entonando acorde a la letra, incisiva, crítica, con un gran sentido del humor.
y elegancia. Ya para la parte final el corte se pone aún más raro, ya que hay un cambio de ritmo donde se escucha un violín y un banjo. Tocados con la pesadez habitual de la banda. O sea, no es mala, en sí es extrañamente buena, en fin, es Barón Rojo. Para terminar tenemos 1000 años luz. El viaje astral de Sherpa para mí es un cierre impresionante, quizás sea el momento más filosófico de la obra. Se debe mencionar que Carolina Cortés apoyó mucho en la composición de esta rola. Los instrumentos te ponen los pelos de punta, con una letra impresionante y esa voz de Sherpa que da un angustioso final. En fin, un digno cierre. ¿Y qué ondas con este No Va Más? A pesar de ser un disco que la banda no quería publicar, lo tuvieron que hacer para cumplir el contrato con la compañía discográfica. A pesar de todo eso, le salió un álbum para mí bastante aceptable, mantiene las señas de identidad de los primeros años de la banda, pero que también se impregna el hard rock de finales de los 80, incursionando más en experimentación. Quizás a nivel de letras el disco queda mucho a deber, pero la banda en sí, a pesar de los problemas que existían entre ellos, se mantenían impecables. Los hermanos de Castro y sus guitarras dibujando estructuras muy rockeras a medio camino entre el hard rock y el heavy metal, la voz de Sherpa brutal, con personalidad y potencia, también el buen trabajo de batería a cargo del señor Hermes Calabria. Lastimosamente el heavy metal estaba perdiendo mucha popularidad o presentaba signos de agotamiento. Bandas de rock quizás más orientadas al pop tomaban mucho protagonismo en la escena musical, por ende los varones decidieron reformular su sonido, según ellos sin perder la esencia del heavy metal. La cosa que por el cambio de dirección musical la banda fue bastante criticada, los tildaban como blandos. En realidad es raro porque escuchando este álbum en ningún momento siento que la banda perdió su esencia, experimentó y todo eso, pero siempre siguen siendo Barón Rojo. Pero bueno, también cabe señalar que la banda adoptó una nueva imagen en algunas actuaciones para esos años. Aparecían con chaquetas, en lugar de chumpas de cuero y púas, dando a entender que son una banda universal para todo tipo de público. Pero en conclusión yo considero, en mi humilde opinión, este disco muy bueno, mejor que Tierra de Nadie. Nuevamente salieron de gira para potenciar el disco. Congruente con este LP es presentarlo en una sala pequeña para, digamos, un poco de acuerdo a la situación en la cual ha salido, porque realmente los otros LP fueron mucho más promocionados, estaban más... Pero tocaban en recintos más pequeños, no en grandes pabellones. A pesar de todo eso, lamentablemente no superó las expectativas. Luego de un breve descanso se meterían al estudio a grabar el último disco, bueno, el último de esta alineación dorada, Obstinato, pero que lógicamente es para otra historia. Gracias por todos sus comentarios, apoyo, es algo que agradezco infinitamente y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse ya que eso me ayuda mucho. Soy Charles Music y nos vemos en la próxima.